pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Para el que no me conoce, mi nombre es Rodolfo Neri Sánchez. Gracias, hermano. Y pues sean todos bienvenidos los que no están, los que no habían estado con nosotros. Siéntanse bienvenidos en esta tarde, amén. Que el Señor les siga bendiciendo y ojalá no sea la última vez que nos visite. Queremos decirle que es bienvenido y que el Señor le ama, amén. Quiero hablarte de un tema sobre la reconciliación del hombre, de la separación del hombre y de la reconciliación del hombre con Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí? En Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quienes, de los que le buscan. ¿Cuántos están buscando al Señor? Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Amén. Tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Quiero que me acompañen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 12. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Glorifique al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dice, por tanto, la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre, o por un hombre, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos, gloria a Dios. Muy bien. Todas las personas cuando nacen con una cierta dosis de fe. El problema es que la fe con la que nacemos no la aplicamos a Dios porque no le conocemos. Muchos creen en los astros, en los signos del zodiaco. Muchos creen que Dios es simplemente ellos mismos y lo idealizan, que ellos mismos son Dios. Otros creen que son animales. Hoy en la actualidad hay una fuerte por ahí corriente de gente que se siente que es un animal y actúa como animal. Los famosos Terians. Otros creen en la Virgen María, en la Virgen de Guadalupe, en el Santo Niño de Atocha, en San Martín Caballero, que en la pata del conejo, que en la herradura, en las cartas del tarot, en el café, en la ouija. Tienen fe en algo, pero no en Dios. Sin embargo, todo esto, hermano, ha sido formado, creado por causa de la desobediencia del hombre desde el principio, cuando pecó. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, que en el principio, cuando Dios formó al hombre, creó todas las cosas y decía que todo lo que había creado era bueno. Amén. Lo creó bueno.
Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, Dios creó al hombre bueno y lo creó y lo hizo recto. ¿Cómo lo hizo? La pregunta es, ¿desde qué momento, si Dios creó al hombre bueno y recto, por qué en la actualidad, o desde siempre, ¿no?, el hombre ha hecho lo malo? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto enfermedades? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué nacen personas deformes? Si Dios creó al hombre bueno y recto. Hay una... Gloria a Dios. En el año de 1817, aproximadamente, surgió una enfermedad llamada como el VIH, conocida como el SIDA, que por mucho tiempo estuvo matando a muchas personas. Y la ciencia médica se puso a investigar acerca de esta enfermedad y buscaron cómo curarla. Como no pudieron curarla, por lo menos buscaron algo como controlarla para que las personas vivieran una vida tranquila, o al menos medio tranquila o cómoda. Pero hay una enfermedad mucho peor que el SIDA y que cualquier otra enfermedad en el mundo que pueda haber. ¿Saben cuál es? La enfermedad del pecado. Lamentablemente, ningún ser humano se sentó a investigar desde qué momento, o por dónde, o cómo surgió esta enfermedad llamada pecado para buscar una medicina y curarla. Y aunque lo hubiera hecho, no la iba a poder encontrar, porque solamente eso Dios lo puede hacer. Amén. Cuando Dios formó al hombre, dice la palabra del Señor que lo puso en medio del huerto. Pero no lo creó solamente por crearlo, porque existiera, porque estuviera allí y que se las arreglara como pudiera, a la deriva, y solo, abandonado. Lo creó con un propósito. Aparte de eso, le puso mandamientos a que él pudiera regirse por ellos, obedecerlos. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? De todo el huerto que hay de todos los árboles que hay en el huerto, pueden comer. Mas del huerto del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que comiereis ciertamente morirán. Quiero aclarar un poquito que la muerte no significa desaparecer como arte de magia, como lo enseñan algunas religiones o como muchas personas creen, que el hombre cuando muere deja de existir y no se sabe nunca más. La muerte significa separación. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Esa conexión que tenía, se separó de Dios. Y más sumándole a eso, que aparte de que se separó de Dios, también se separa de sí mismo. Cuando el hombre muere, el alma sale de su cuerpo, el cuerpo vuelve a la tierra, como dice Eclesiastés, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Amén. Por eso la palabra dice que el alma que pecare, esa misma morirá. En Apocalipsis dice que ahí Juan describe en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que miró a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Las almas. Amén. Una de las cosas que Dios hizo en el hombre es para ser eterno. Dios no lo hizo para que dejara de existir. La esencia del ser humano es eterna. Ahora nosotros morimos, sí, dejamos de existir en el mundo real, físico, pero nuestra esencia
es eterna, no se puede destruir. Nunca se podrá destruir el alma. La Biblia habla de una separación eterna de Dios, pero también habla de una unión con Él, eterna, conocida como la vida eterna con Él. Amén. Vamos a leer el libro de Eclesiastés 3:11, porque no quiero que crea que yo le estoy diciendo mentiras o planteando nada más. Quiero que lea por usted mismo Eclesiastés 3:11. Y me gusta porque el hermano José Juárez lo leyó cuando abrió el servicio. Dice, todo lo hizo. Ya encontramos tres cosas. Dice la palabra del Señor que Dios hizo al hombre, ¿cómo? Cuando lo creó, bueno. Después, recto. Y ahora, ¿qué dice Eclesiastés? Que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Amén. ¿Y ha puesto qué cosa? ¿Ha puesto qué cosa? Eternidad en el corazón de ellos. Amén. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final, hasta el fin. Gloria a Dios. ¿Por qué le mencioné esto de la enfermedad del VIH? Cuando una persona se contagia, o mejor dicho, cuando las personas se contagiaron de esta enfermedad la obtuvieron o se contaminaron de ella cuando comenzaron a cazar un tipo de chimpancé en África Central, y por tener contacto con su carne y su sangre fueron contagiados de esa enfermedad, y ahora esa enfermedad está en el humano y se transmite a través de una relación sexual, o posiblemente por tener contacto con sangre directa, o hasta por la saliva, creo, y por otras cosas, porque son muchas enfermedades de ese tipo. Y así se va metiendo en el ser humano. Lo comparo con eso porque cuando el hombre pecó en el principio, ¿saben cuál fue el pecado que cometió? No es el pecado, como dicen muchos católicos, que fue la fruta que se comió. No fue la fruta que se comió, porque igual a lo mejor la fruta se podía comer, ¿no? Pero como dice por ahí la palabra de Dios, cosas que puedes hacer, pero que no debes. Se llama desobediencia. El pecado que cometió el hombre se llama desobediencia. Le decía a otro, ¿sabes que tú tienes que trabajar? Porque no trabajaba. Y le decía, ¿tú sabes que tienes que trabajar? Y yo, ¿por qué tengo que trabajar? Porque Dios así lo estableció. ¿Cuándo lo estableció? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A quién se lo dijo? No, pues a Adán le dijeron que tenía que trabajar. No, pues que se lo diga a él. Yo, porque tengo que trabajar, que trabaje él. Como diciendo, ¿por qué yo tengo que sufrir si el que pecó fue Adán? Que lo castiguen a él, ¿yo qué culpa tengo? Pero el problema es que esta enfermedad, hermanos, se fue heredando como la enfermedad. Se fue heredando, o se hereda, la traemos en nuestra sangre, en nuestra esencia, en nuestro cuerpo, en nuestra carne. El pecado se va transmitiendo de generación en generación. Y eso es un fin de nunca acabar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un justo, ni a uno, no dice su palabra. ¿Amén? Ahora,
Si esta enfermedad es la que nos hace sufrir, la que nos hiere, la que nos lastima, la que nos mata, la que nos hace envejecer, la que nos enferma, ¿qué fue lo que, o cómo podemos remediar esta situación? ¿Cómo podemos curarnos nosotros de esta enfermedad tan peligrosa que no solamente destruye nuestro cuerpo, sino que también destruye nuestra alma? Amén. Nos hace perdernos de la bendición de Dios, de la gloria de Dios, de su presencia, de vivir con Él. Amén. Y vamos a continuar leyendo Romanos 5, donde estábamos. Gloria a Dios para siempre. Amén. 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Fíjense, nótese ahí que además está mencionando de personas que, a pesar de que ellos no fueron los que hicieron la desobediencia directa con Dios, aún así ellos se morían, el cual es figura, es decir, Adán, figura del que había de venir, haciendo referencia a Jesús. Amén. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, es decir, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, haciéndose, ¿verdad? Mencionando ahí a Jesús, por las transgresiones de Jesús que recibió. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Pero la ley no se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El otro día, hablando con una persona, decía: yo no sé por qué nosotros tenemos que sufrir en el mundo. Tal vez Dios es justo, dice, porque nosotros no deberíamos. Personas que no tienen conocimiento de Dios, hablándole acerca de estas cosas y haciéndole saber que nosotros somos pecadores. No es que la gente esté realmente en el pecado. Por ejemplo, el Hijo de Dios no es menester que ande en el pecado para hacerse llamar pecador. Ya es pecador por herencia del pecado del primer hombre. ¿Amén? Somos pecadores por esa razón. No nos podemos llamar que somos realmente justos o santos por nosotros mismos, porque seguimos en la carne. Amén. Así no peques, así seas muy obediente, muy justo, muy santo, sigues siendo un pecador. Amén. La Biblia lo llama como corrupción, el cuerpo corrupto. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dios en su misericordia, dice la Biblia que se acordó que nosotros somos polvo. Y que a pesar de que nosotros somos pecadores, Dios envió a su Hijo para pagar nuestro pecado. Nosotros debimos haber sido esas personas que debieron haber sufrido la cruz. Tú y yo debimos haber sufrido los clavos en nuestras manos y en nuestros pies. Tú y yo debimos haber sido colgados. Si usted no sabe, los que eran crucificados completamente desnudos. No tenían nada de ropa. Eran expuestos ante el público. Eran azotados. Pero ninguno fue tan azotado como nuestro Señor Jesucristo. Esos azotes eran para ti y para mí. Ese martirio, esa cruz, esa bofetada, esas escupidas, ese rechazo, esa traición, esa traición que Judas le hizo por 30 miserables monedas de plata, debieron haber sido para nosotros. La Biblia dice que el mundo estaba perdido, que el mundo no tenía esperanza, estaba perdido completamente. Merecíamos la muerte, merecíamos estar en la condenación por nuestras culpas, por nuestros pecados, pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En Cristo Jesús. Versículo 1 del capítulo 5 de Romanos dice que somos nosotros justificados por la fe en Jesús. Amén. Tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, Gloria a Dios. tú y yo nos sentimos en paz porque nuestra herencia pecaminosa ya fue pagada en la cruz a través de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por ese sacrificio? Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo que Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mientras Cristo sufría, mientras Cristo moría, mientras Cristo daba su vida a la cruz del Calvario, estaba reconciliando al mundo, estaba perdonando el pecado, estaba sanando, amén, el alma de cada uno de todos nosotros, y aún por los que han de nacer, Cristo ya pagó por esos pecadores. Por todas esas personas que han de nacer, Cristo ya pagó por ellos. Ahora, la diferencia del pecado y la santificación por Cristo es que el pecado lo heredamos sin tener que pecar. Necesariamente ya somos pecadores. Pero en Cristo ahora, como Cristo ya pagó toda nuestra culpa, toda nuestra iniquidad, toda nuestra humana naturaleza pecaminosa, tenemos que hacer una cosa:
tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón. Amén. Tenemos que creer en Jesús. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe en Él, no que no tengas fe, que no tengas fe en Él, Amén. que Él es el que salva, que Él es el que perdona, que Él es el que murió por ti, que Él resucitó, que Él, amén, es nuestro Creador, como lo dice su palabra, amén. Gloria a Dios. Tenemos esperanza en Jesús, tenemos ahora esa palabra de la reconciliación. Yo creo que es uno de los mensajes que se deberían predicar más seguido acerca de la reconciliación del mundo con Dios, de la humanidad hacia Dios, que nosotros ya tenemos una esperanza, el mensaje de la buena nueva. Todos tenemos una esperanza, que hay oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Tenemos ese privilegio de poder venir ante su presencia y confesar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Amén. También dice su palabra que vengamos luego que tú te des cuenta, que tú estés consciente de que eres un pecador, que has pecado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Amén. También tenemos que aceptar que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Amén. Dice el libro de Primera de Juan, amén, dice 1:18, si no me equivoco, que si decimos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Tal vez usted dirá, bueno, este mensaje no es tan teólogo, tan gran cosa. Pero hermano, solamente para nosotros es como un recordatorio, amén, de que nosotros ya tenemos una reconciliación con Cristo, de que estemos conscientes, amén, de que nuestro pecado ya ha sido perdonado y ahora nos queda de nosotros cuidar nuestra vida día a día, de poder ser agradables ante el Señor. Todos los que queramos ser agradecidos y agradables al Señor, amén, debemos vivir en el temor de Dios. Porque dice la Biblia que el temor hace que los hombres se aparten del mal. Amén. El temor hacia Dios hace que los hombres se aparten del mal. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo quiero invitar a las personas que no han recibido a Jesús en su corazón nunca y quisiera recibir a Jesús en su corazón. La Biblia dice en el libro de Romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. No todos son hijos de Dios, solamente es el que le recibe. Es lo que dice también en el libro de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no le reciben no pueden ser hijos de Dios, solamente aquel que le recibe. Si tú eres esa persona que nunca ha recibido a Cristo en su vida, te voy a hacer la invitación de que pases aquí al frente y oraremos por ti para que recibas a Jesús en tu corazón. Le voy a pedir que se ponga de pie y que me ayude a orar para que el Evangelio de la salvación se continúe predicando en todo el mundo. Que Dios bendiga a todos los misioneros del mundo, que Dios respalde a todos los misioneros del mundo, que Dios respalde a todos los pastores en las iglesias locales, que el Señor ayude a todos los miembros de cada iglesia a desarrollarse en el conocimiento de la palabra de Dios, que el Señor ponga en nuestro corazón el querer como el hacer para llevar las buenas nuevas a toda criatura, que el Señor toque y transforme el corazón y las mentes de aquellas personas que viven en el error,
aquellas personas que Satanás les ha robado su identidad, aquellas personas que viven en la confusión del enemigo. La palabra del Señor dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz y nunca lleguen al conocimiento de la verdad. Pero el Señor ha venido a deshacer todas las obras del diablo. El Señor Jesús ha venido para romper toda cadena, toda atadura, toda amargura, toda cosa que nos sirve. El Señor ha venido a darnos libertad y esperanza. El Señor ha puesto en nuestro corazón, amén, aleluya, un espíritu que, amén, de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Nosotros podemos entrar ahora libremente a la presencia del Señor. Gloria al Señor, bendito Dios de la gloria. Dile al Señor: aquí estoy. Aquí estoy, Señor Jesús, en esta tarde. Padre Santo, estoy reconociendo que soy un pecador que necesito, Señor, de tu perdón. Levanta tus manos, hermano, empieza a orar al Señor. Levanta un clamor en esta tarde para que, aleluya, las cadenas se rompan, para que las personas que viven en la confusión, el enemigo suelte esas almas, que el enemigo no tenga ninguna autoridad, ningún poder sobre ellos, ni en su casa, ni en su familia, ni en su trabajo, en la tuya, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. Que el Señor nos cubra con su sangre, que el Señor nos ayude a permanecer en su camino, que el Señor nos llene del Espíritu Santo, que el Señor nos dé seguridad, que el Señor nos dé sabiduría para poder enfrentar todas las situaciones que se presentan en el mundo, para sacar de la confusión a todas las personas que viven en el mundo. Que el Señor nos dé esa autoridad para poder sanar a los enfermos, poder libertar al cautivo, aquella persona que está atada por el enemigo, que sean rotas esas cadenas en el nombre de Jesús. Buscar primeramente el reino de Dios y de su justicia. Amén, gloria al Señor. Que también nosotros pongamos más atención a las señales que Dios nos está dando en nuestras vidas, en nuestras casas. Amén, porque el Señor habla cada día por medio de personas, por medio de cosas. El Señor está hablando constantemente, que nos abra el entendimiento, que nos ayude a percibir, amén, gloria a Dios, las cosas que Él nos quiere dar a entender en el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu pueblo en esta hora. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos de esta iglesia, de este templo. Señor, bendice a nuestros pastores también, al pastor Josué, a nuestra hermana Vicky, Señor, a sus hijos. Bendice, Señor, ese hogar. Señor, cúbrelos con tu sangre. Bendice cada líder, Señor, de este templo. Bendice, Señor, cada ministerio, Señor, también. Bendice a los ujieres, Señor, a todos los que sirven en esta iglesia, a todos los maestros de niños, Señor, a todos los maestros de jóvenes, Señor. También te pedimos que nos ayudes y nos protejas con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria es para ti, Señor. La gloria y la honra para ti por siempre. Aleluya. Adoremos al Señor. Pecador